caso Cócteles, un caso bastante largo, más o menos cerca de 10 años lleva esta investigación, por lo que algunos se preguntan qué es lo que está sucediendo, porque es que ya no se tiene, digamos, una respuesta clara por parte del Poder Judicial, porque entendemos que esta entidad pues siempre tiene estos procesos largos. Lo cierto es que ya estamos prácticamente en cuenta regresiva. Lo que ha señalado el juez Víctor Zúñiga, pues él ha denegado este pedido por parte de la defensa de Keiko Fujimori para descartar o archivar la acusación contra Keiko Fujimori por el caso lavado de activos. Y esto comprende el caso Cócteles. Para hablar de este tema está con nosotros Carlos Rivera, quien es abogado penalista. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Carla. Un gusto de conversar contigo. Un gusto también tenerlo en el programa. A ver, estábamos hablando de este caso Cócteles, donde ya hay un pedido por parte del Ministerio Público. Específicamente ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión, y esto se dio a conocer el 11 de marzo del 2021. Ya ha pasado mucho tiempo, incluso con la investigación estamos hablando cerca de 10 años. ¿En qué estadio nos encontramos y qué es lo que falta? ¿Cuál es el siguiente paso luego que el juez Víctor Zúñiga haya denegado el pedido de la defensa de Keiko Fujimori, además de otros involucrados, para archivar la acusación por delito de lavado de activos? Sí, efectivamente, nos encontramos en la etapa intermedia del proceso penal, ¿no? Ha concluido el año pasado la etapa de la investigación preparatoria, que duró aproximadamente 5 años, dirigida por el fiscal Pérez Gómez, y como tú has recordado, el año pasado se presentó el documento de la acusación. Ese documento de la acusación es un documento importante porque abre justamente la segunda etapa del proceso penal, que es la etapa intermedia, a cargo de un juez de investigación preparatoria. Y lo que ha ocurrido desde inicios de este año 2022 es una discusión respecto de las subsanaciones que debía ofrecer el fiscal Pérez Gómez. Y eso ha ocurrido, ha sido subsanada la acusación hace menos de un mes. Y por lo tanto, ya con una acusación subsanada, ¿no es cierto?, sobre la base de los cuestionamientos de la defensa, vamos a entrar ahora de lleno a la parte sustancial del control, de la discusión entre la defensa y la fiscalía sobre el contenido central de la acusación. Yo me imagino que esta etapa va a durar por lo menos un medio año. En el caso Humal Heredia, es cierto, en plena pandemia duró año y medio el control de acusación. Y por lo tanto yo preveo que en estas nuevas condiciones podría ser ese tiempo. Además es lo que corresponde por el dato que tú planteas en cuanto a la demora de las investigaciones. Lo que ha ocurrido el día de ayer es un dato de verdad importante, porque justamente como parte de la estrategia de las defensas, tanto de Keiko como de otros acusados, ellos han cuestionado a través de un mecanismo técnico que se llama una excepción de naturaleza de acción. Es decir, están cuestionando la naturaleza delictiva del hecho que está siendo investigado. Y el juez ha dicho que en realidad él coincide con el planteamiento de la fiscalía. Es decir, él coincide que eso que se denomina administrativamente como aporte de campaña es un hecho delictivo, constituye el delito de lavado de activos y por lo tanto el control de acusación va a continuar. Ese es el sentido de la importancia de la decisión que ha tomado el juez Zúñiga el día de ayer. Y acá otro dato también, y a ver si lo podemos comparar o contrarrestar o advertir si podría darse algún peligro. Algunos señalaban, y eso también lo mencionaba Hildebrand en sus 13, con respecto al caso Ollantumala y Nadine Heredia, porque es el juez supremo, César San Martín, quien va a decidir si los aportes recibidos en la campaña nacionalista son ilícitos, pero también si constituyen a lavado de activos. Y señalaban de que esto puede beneficiar de alguna forma a Keiko Fujimori. ¿Eso es así? ¿O con esta decisión del juez Víctor Zúñiga eso queda descartado? No, no. Para poder entender en los planos en los que estamos moviendo, ¿no? La decisión del juez Víctor Zúñiga solamente vincula al caso Keiko Fujimori y Cócteles de Fuerza Popular. ¿Ok? Ahora, lo que tú comentas es la casación, el recurso extraordinario de casación que ha presentado también la defensa de Keiko Fujimori ante la Corte Suprema de Justicia. Y ha planteado como discusión si la Corte Suprema debe tomar una decisión respecto de si lo que ellos denominan como aportes de campaña constituye o no un delito y si es que eso es un delito de lavado de activos. Si es que la Corte Suprema, la sala permanente que preside el juez supremo San Martín Castro, ¿no es cierto?, decidiera interpretar que esos hechos no constituyen hecho delictivo, obviamente eso serviría no solamente,
no es la defensa de Keiko, sino es la defensa de Humala, ¿no es cierto? Si la Corte Suprema decidiera que esos aportes de campaña no constituyen el delito de lavado de activos, ahí sí, indudablemente eso de alguna manera tendría una suerte de efecto vinculante, no solamente para el caso Humala, sino para todos los casos en los que se está investigando actos denominados como aporte de campaña bajo el título delictivo de lavado de activos. Es decir, varios casos que estamos viendo emblemáticos podrían caerse con esa decisión. Sí, podrían caerse, digamos, en el sentido de que se tendría que restar, se tendría que archivar la figura delictiva de lavado de activos. Y para todo efecto, como tú sabes, Carla, en estos casos, el de Humala, el de Keiko y de otros, sobre todo los que recibieron en etapa de campañas electorales, la figura delictiva más grave es justamente el delito de lavado de activos. Sin duda, para poner un ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, ¿se le restaría el delito de lavado de activos? Claro, permanecería un juicio oral sobre otros delitos, ¿no? El de organización criminal, fraude procesal, en fin, delitos desde mi punto de vista menores, ¿no? Y probablemente lo mismo podría ocurrir en el caso de Humala y de Nadine Heredia, ¿no? Claro, porque algunos han señalado que el juez César San Martín, digamos, eso es lo que sus opositores es lo que mencionan, ¿no? Que él favorecería a Ollanta Humala y Nadine Heredia, y por eso el riesgo. ¿Él debería dar un paso al costado? ¿Podría recusárselo? Mira, no sé si la Procuraduría o el Ministerio Público, la Procuraduría del caso Lavajato, el Ministerio Público, han tomado esa decisión. Sé que desde el Ministerio Público ha habido un cuestionamiento más público, ¿no es cierto?, más mediático, para llamarlo de alguna manera. Pero mira, yo, digamos, conociendo un poco la trayectoria y el sentido de la interpretación jurídica penal que suele desarrollarse esa San Martín, que normalmente es bastante riguroso, yo estoy casi convencido que San Martín va a respaldar la posición del Ministerio Público, no solamente por un tema jurídico penal, sino creo que también habrá que tener en consideración un asunto también vinculado a la posición que el sistema de justicia peruano va a tener respecto de la mega corrupción del caso Lavajato, en el que el Perú es uno de los principales países, luego de Brasil, probablemente el país en el que más avances el sistema de justicia ha tenido en la persecución de este tipo de delitos de macrocriminalidad, ¿no? Y a propósito del avance, y siempre es importante también observar lo que viene sucediendo en otros países. Hablamos, incluso lo hemos escuchado en varias veces entrevistas y también en las propias audiencias, ¿no? Cuando se sustentan estos casos emblemáticos, caso de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia, el de Pedro Pablo Kuczynski, de Martín Vizcarra, entre otros, incluso de Alejandro Toledo también, porque está involucrado, además de Coteve, en el caso de Lavallato, que hay pruebas sólidas, hay evidencias contundentes, pero entonces, ¿por qué demora tanto? Estamos hablando de varios años y hasta el momento no hay una sentencia, porque, ojo, la prisión preventiva, eso no es una sentencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué demora tanto la justicia peruana? Mira, para ser, digamos, como se dice, correctos, sí, hay sentencias en el caso Lavajato. De hecho, la primera fue contra el ex gobernador regional César Álvarez. Pero claro, no estamos hablando, como tú mencionas, de los casos emblemáticos. Así es. Primero habrá que decir que son casos sumamente complejos, casos cuya complejidad no se conocía en la historia judicial peruana, ¿no es cierto? Casos que tienen ribetes de carácter político y que tienen un contenido político importante, ¿no es cierto? Pero también es cierto que creo que hay que generar un nivel de crítica sobre el Ministerio Público. Me parece que ha sido imprescindible una actuación mucho más diligente y mucho más célere de parte de la Fiscalía para la presentación de estos casos ante el Poder Judicial. Es cierto, ahora ya no tanto es responsabilidad del Poder Judicial, ni el caso de Keiko, ni el caso de Humala, porque ya está en sede judicial. Uno ya tiene juicio oral abierto, ¿no es cierto? Y tendrá ahí que responder el Poder Judicial respecto a la decisión y respecto del tiempo en que el que toma la decisión. Y lo mismo tiene que ocurrir en el caso de Keiko Fujimori. Respecto de los otros casos, me parece que hay algunos problemas que no necesariamente corresponden al sistema judicial peruano. Toledo, por ejemplo, ¿no? Hay un proceso de extradición alargado al infinito por los mecanismos procedimentales americanos, pero yo estoy seguro que Toledo en algún momento, en los próximos meses, va a estar en el Perú. Pero sí es cierto que resulta imprescindible en un momento político crítico, ¿no es cierto?, que el sistema de justicia responda con eficiencia ante casos de megacriminalidad como estos, ¿no? Y por último, usted que ha seguido estos casos emblemáticos con respecto a Keiko Fujimori y esta solicitud de 30 años y 10 meses de prisión,
para la lideresa de Fuerza Popular. Y no solamente también ella está involucrada, hay que mencionar, está también Jaime Yoshiyama, Pierre Figari, Ana Hertz, José Klimper, Augusto Bedoya y Adriana Tarazona. Hay pruebas contundentes y sólidas para que el juez se pronuncie a favor de ese pedido del Ministerio Público. Desde mi punto de vista, sí. Me parece que una de las investigaciones más importantes y probablemente mejor construidas del Ministerio Público es el caso de los llamados cócteles de Fuerza Popular. Por eso, más allá del tiempo que se vaya a demorar, que como te he dicho, supongo que será por lo menos un medio año en cuanto a la finalización de esta etapa de control de acusación, el juez Zúñiga me parece que sobre lo que ha planteado el Ministerio Público va a terminar emitiendo un auto de enjuiciamiento, es decir, diciendo, este caso tiene que ir a juicio, como en el caso Humala resuelto anteriormente. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable como siempre tenerlo en el programa. Ha sido con nosotros, gracias, ha sido con nosotros Carlos Rivera, abogado penalista. Muy bien, momento de irnos a una pausa, pero